Rosten dijo: algunas cosas son tan inesperadas que nadie está preparado para ellas. Ciertamente esto describe muy bien la situación que pasamos tras el paso del huracán María, pero particularmente creo que resuena mucho con la falta que tuvimos total de comunicaciones en esa época. Y eso es exactamente lo que vamos a discutir hoy en este panel. Para esta encomienda tenemos a Enrique Ortiz de Claro, tenemos a Félix Lugo de Cable & Wireless Business y tenemos a Gino Villarini de Aeronet. ¿Okay? Gracias por participar con nosotros. Por favor, recuerden, tenemos unas preguntas guías que estoy haciendo aquí como moderador, pero si ustedes llenan a Slido de preguntas, no hago nada de esto y pregunto solamente lo que ustedes quieren saber. Así que pónganse en ese teléfono y escriban en Slido las preguntas, que estoy seguro que tienen muchas. La primera pregunta que tengo, y como somos solamente tres, pues voy a pedirle a todos que la contesten. Sean cuidadosos con el tiempo, por favor. ¿Okay? Lo primero que quería preguntarles es que nos cuenten el mayor desafío que cada cual tuvo en esos primeros días o semanas o meses ya, yo no sé, que tuvimos después del huracán. Si quieres podemos empezar con un amigo. Muchas gracias, Henry. Buenas tardes a todos. Bueno, Henry, definitivamente el primer desafío más importante que tuvimos fue, y lo mencionaron en el panel anterior, fue la falta de energía total, ¿verdad? Y derivado de la falta de energía, la falta de combustibles, porque los planes de contingencia de la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, incluida la que yo represento, Claro, está muy bien estructurado en el sentido de 72 horas antes prepararte teniendo todos tus generadores con diésel, toda tu infraestructura lista para eso. Vino el embate y teníamos energía, pero energía para 3 días, que es lo que te dura el diésel. Y si recordamos todo, aquí el diésel, por un tema, y lo entendemos también, por un tema de prioridades que decidió el gobierno en conjunto con el gobierno federal, agarraron todo el combustible que había en Puerto Rico. Entonces, ya ese plan de contingencia que sí está escrito y que sí tiene unos pasos, empezó a tener unos problemas, ¿verdad? No teníamos combustible, hubo que ir como todos ustedes, todas las empresas, ir a conseguir esos combustibles. Entonces, la energía, los combustibles, llámese diésel y gasolina, fueron uno de los retos más importantes. Y segundo, lo que nos pasó a muchos, la desconexión de los cables aéreos, ¿verdad? Claro, tiene 60% de sus cables soterrados, pero un 40% en ese entonces aún seguía aéreo, y el anillo de fibra óptica que conecta todos los servicios, al tener múltiples fracturas, hace que la redundancia no pueda correr como está diseñado. Los combustibles y el anillo de fibra óptica fue, en el caso nuestro, el reto más importante. No sé si quisieran comentar algo mis compañeros. Muy buenas tardes a todos, buenos días a todos todavía. Siguiendo las palabras de Enrique, el tema de electricidad fue muy importante, al igual que la red. Pero quiero añadir para nosotros, empresa Aeronet, como empresa representante aquí en el podio de puertorriqueños, de la empresa puertorriqueña, para nosotros los recursos humanos fue lo más importante, salvaguardar que nuestros empleados pudiesen llegar a trabajar, pudiesen alimentarse, tuvieran un lugar seguro donde tener alojamiento, porque como todos saben, después del huracán las necesidades eran todas vastas y todo el mundo estaba básicamente tratando de conseguir combustible, comida. Y para nosotros, principalmente, aparte obviamente de lo que menciona Enrique, el recurso humano fue bien importante poder sustentarlo y poderle a nuestros empleados un lugar donde poder. Muchos de ellos se quedaron en nuestras facilidades por semana. Les brindamos comida, alojamiento y hasta combustible para ellos poder ir a trabajar. So que para nosotros fue ese reto. También la logística. Luego del huracán, todos saben que los puertos fueron controlados por personal del gobierno federal, y nosotros poder traer mercancía para poder restablecer
los servicios a nuestros clientes e instalar clientes nuevos, porque la red de nosotros tiene un componente inalámbrico que a fin de cuentas fue quien salvó el día después del huracán. Muchos servicios se restablecieron por medio de tecnologías inalámbricas o microondas, el centro de convenciones, Evertech, FEMA, todos ellos de alguna forma u otra utilizaron servicios inalámbricos para poder levantar sus redes. Que el tema de logística fue otro bien importante para nosotros, que al nivel que tuvimos que básicamente fletar aviones y traer mercancía en aviones. Que el tema de logística y recursos humanos para nosotros fue primordial para correr durante el huracán. Sí. Buenas, para no ser repetitivo, ya lo que han hablado, como entre todos. Sin embargo, otro de ellos fue la etapa de assessment, de poder recuperarnos, y cuando los caminos estaban cerrados, no teníamos todo el personal para poder hacer un assessment, porque nos preguntaban en esos primeros días después de la tormenta, que de hecho fue una buena selección el podernos unir todos a trabajar, toda la empresa de telecomunicaciones en un mismo punto del centro de convenciones. Pero poder hacer ese assessment fue bastante difícil, porque nos decían, bueno, dame los daños, la junta reglamentadora, el gobernador, y no podíamos ni siquiera llegar a todos los puntos. Así que eso pues no fue bastante dificultoso, y entendemos que hay otras lecciones aprendidas como tecnología que podemos adquirir para poder hacer esos assessments más rápido. Ya que estamos en ese tema, y empezando contigo, Félix, para ir para atrás, para share the pole position. Encontraron muchas, usando la palabra facilidad de telecomunicación destruida. No estoy hablando de un cable aéreo que se cayó, estoy hablando de una torre caída, un cuarto de telecomunicaciones que se inundó, se dañó torre, se rompió una pared, se cayó una pared porque estaba mal construida. ¿Se encontraron con mucho de eso? Sí, personalmente nosotros no tuvimos todos esos daños, siendo pues un carrier diseñado con unas prácticas de ingeniería superior. Sin embargo, vimos en diferentes sitios daños, inclusive los clientes, de diferentes cosas. Los puedo dormir de toda la cantidad de cosas de lo que vimos en los días siguientes. Sí, bueno, en el caso de nosotros, la red de nosotros es una red híbrida de fibra y microondas, que contamos con el apoyo de torres de telecomunicaciones a través de toda la isla, sobre 200 nosotros estamos instalados, y varias de ellas se afectaron durante el huracán. Me encantaría que poderle presentar alguna foto, en ese caso lo podemos ver, pero fue algo súper impresionante, como torres macizas de 200, 300 veces se fueron al piso. Sí, vimos, básicamente ese fue el efecto del huracán directo hacia la infraestructura de parte de nosotros, y lo que pasó después fue entonces el tema de los generadores, los amigos de los ajenos pues haciéndose llegar para necesidad de generadores, gasolina que desaparecían, baterías. Fue básicamente un efecto colateral del huracán. Enrique. Mira, Henry, en el caso de torres grandes, como se habla, colapsaron muchas antenas, no hubo mucho daño. Yo creo que ni 3% de las torres tuvieron un daño que se llama de caída a la torre. Sí se mueven los equipos, las antenas que tienes montadas en esas torres, o sí se mojó mucho equipo en los gabinetes que están en el suelo de las torres. Yo creo que el agua afectó a muchos equipos, sobre todo que son equipos electrónicos, pero hablando de las torres y del código de construcción que tienen ellas, se demostró que el código es correcto. Colapsaron, en el caso nuestro, 5 torres, y colapsaron como deberían de colapsar, hacia abajo, no para afectar a un vecino o algo. Entonces el código está correcto, pero sí el agua dañó mucho equipo electrónico, gabinetes que estaban debajo de las torres o en algunas facilidades de telecomunicaciones. Ok, gracias. Una preguntita ahí rapidito para cerrar este tema. ¿Cuánto se afectaron los trabajos de recuperación de ustedes por daños de un esfuerzo de un tercero con algo que ya estaba funcionando después del huracán, o que arreglan y cortaron fibra, una persona de una organización o una brigada? ¿Pasó mucho de eso? O sea, ¿se puede mejorar esto significativamente si logramos una mucha mejor coordinación de los trabajos de recuperación entre todo el mundo? Sí, definitivamente eso fue uno de los daños. Una vez que
recuperábamos muchas rutas, sobre todo rutas principales, volvían y teníamos cortes de fibra constantes, incluyendo contratistas de nosotros mismos, y la coordinación, como se flexibilizó los códigos normales, que es marcar cuando vas a hacer un hueco o vas a hacer un trabajo, pues nosotros mismos los contratistas tuvimos daño, vecinos, alcaldes, brigadas en general independientes haciendo trabajos por su cuenta, pues hubo daños constantes. Entonces muchas veces se podía restablecer el servicio si las protecciones anilladas tradicionales de telecomunicaciones, al caer una ruptura, dañaba una cantidad de abonados y de clientes significativos. Pero sí, es así. Ciertamente un impacto para poder minimizar, aparte de las excavaciones, mientras más podamos hacer soterrado, en la medida que podamos hacer ese tipo de proyectos, va a minimizar por lo menos los daños a lo que era la estructura de poste. Muy bien, Chino. Básicamente lo dijo Félix, quizás no tengo mucho años. No, está bien, perfecto. Hubieron eventos múltiples que yo creo que hasta varias semanas se han repetido. Okay. Sí, definitivamente. Sí, y yo creo que hay un buen punto que dijo mis compañeros, que hay que aprender. Cómo funciona normalmente cuando no hay un huracán, es que hay el centro de excavaciones al que tú reportas que vas a hacer un trabajo. Ahí todas las empresas tienen coordinación y un representante, y entonces tienes que ir a marcar tus fibras o tus cables en la excavación que va a hacer algún tercero, y se hace todo coordinado. Al venir el huracán, se pidió para ir más rápido reparando, que no tuviéramos que ir al centro de excavaciones, que no tuviéramos que pedir permiso y que saliéramos todos a reparar. Ante la emergencia se ve eso muy bien, porque hay que salir corriendo a reparar. Pero ante esa falta de coordinación nos encontramos ese otro obstáculo. Y no éramos solo nosotros, recordemos, estaba trabajando después de la emergencia la Autoridad de Energía Eléctrica con todas las brigadas que trajeron de los Estados Unidos, y que no conocen Puerto Rico, y que no saben qué hay, dónde. Todas las brigadas de acueducto, todos los municipios recogiendo escombros y ayudando a cada uno de sus pueblos, todos los carriles de telecomunicaciones, los contratistas de cada carril, los vecinos en cada urbanización donde el municipio no había llegado, y se organizaron a cortar palmas, palos, árboles. Lo que tú haces en un principio es empalmar el cable y lo dejas donde está, pero para conectar una urbanización. No lo dejas bonito, lo empalmas y sigues, y después lo arreglas o lo haces bonito. Entonces había cables que empalmamos, lo dejamos arriba de un árbol, ya comunicamos la urbanización y nos fuimos. Y salieron los vecinos a arreglar sus palmas y sus árboles y cortaron los cables que acabábamos de empalmar. Entonces sí, esa es una lección muy importante que hay que aprender. La siguiente vez, si queremos rapidez, puede haber rapidez, pero tenemos que tener cuidado en qué estamos levantando o reparando. Bien, gracias. Empezando por Enrique, quisiera que me dijera una cosa, la que tú crees que más te ayudó a sobreponerte a la mayoría de... ¿Hay alguna cosa o dos particulares acciones que ustedes tomaron que tú te sientes que hizo una diferencia en atender estos retos que nos acaban de hablar? Bueno, mira, en el caso de Claro, una cosa muy importante es que tenemos muchos técnicos, a los cuales aprovecho aquí para felicitarlos y agradecerles todo su trabajo. Tenemos una fuerza de técnicos histórica de la Puerto Rico Telephone Company que conoce perfectamente la isla, la red, que estaban en sus distritos y no tenían que llegar a la oficina, sino sabían lo que tenían que hacer. Entonces, ese conocimiento que siempre se ha tenido de la red nos ayudó muchísimo. Yo creo que ese recurso humano que tiene Claro de técnicos locales nos ayudó bastante a sobreponer. Ustedes conocen perfectamente las históricas peleas entre los sindicatos de Puerto Rico Telephone Company y la gerencia, y en este momento no hubo ningún problema. Todos entendían la emergencia, lo que había que hacer, y salimos a hacer ese trabajo y a reparar lo antes posible. Yo creo que ese recurso humano y esas ganas de reparar todo fue algo que me quedo con él y que nos ayudó bastante. Sí, bueno, en el caso de mi empresa, o nuestra empresa, yo creo que entre estos dos gigantes soy el pequeño.
quisiera con mi respuesta dar un poco de valor a los que están presentes aquí, porque muchos de ellos sé que son pequeñas y medianas empresas. En el caso de nosotros, obviamente, la empleomanía fue vital para nuestro restablecimiento, pero aparte de eso, yo como CEO y CEO también tengo dos sombreros, yo corro las operaciones de la empresa. Yo entré en un modo de pensamiento, y me refiero un poco a lo que tú dijiste ahorita, Henry, de que todo lo que está pasando es culpa mía. Puede sonar absurdo, pero obviamente el huracán no fue culpa mía, pero al yo tener ese tipo de mindset, me desconecté de poder depender del gobierno, depender de agentes externos y poder controlar y básicamente restablecer mi empresa de una manera bastante rápida. Ayer salió una noticia de que la compañía de cable tiene todavía un 20% de sus clientes abajo, o sea que un 80% están arriba. Nosotros restablecimos nuestro 80% de clientes en aproximadamente 8 semanas, lo que marca una diferencia, obviamente, el tipo de tecnología que utilizamos nosotros. Y ese mindset que yo utilicé y le expandí a mis empleados de que la culpa es de nosotros, no tenemos que resolver, nos puso en una posición de que, mira, no vamos a depender del gobierno, de lo que ellos puedan hacer o no puedan hacer, porque básicamente el gobierno tenía 20 problemas en sus manos. Y aunque ellos dicen que las telecomunicaciones es una prioridad, pero lo que nosotros vimos, y quizás mis compañeros puedan adelantar sobre eso, es que la realidad del caso que no pasó, o que nosotros nos enfocamos, mira, nosotros tenemos que resolver esto como sea, está en nuestras manos resolverlo, y eso fue lo que hicimos. Félix. Sí, puedo pensar como en 10 cosas que puedo decir que funcionaron realmente, pero para poderlo hacer sencillo, quiero decir que el plan de continuidad funcionó. Una vez que teníamos un plan de continuidad con todos los elementos que estaban envueltos en eso, pues sí funcionó, incluyendo, por ejemplo, tener inventario suficiente, estimado para la cantidad de lo que queríamos, tener los empleados, teníamos una matriz de prioridades que vamos a subir primero y que después. El día después nadie imaginó lo que iba a pasar, pero sí habíamos ido suficientemente profundo para ver cuáles iban a ser las amenazas. No nos quedamos en plan A, plan B, fuimos hasta la Z y ya estaba predeterminado de cómo íbamos a llegar hasta ese punto. Y creo que funcionó. En menos de 30 días teníamos ya el 93% de nuestros clientes arriba, excepto lo que era la isla y el centro, que fue realmente devastador. Otra cosa que quiero recalcar fue que nosotros como telecomunicaciones no es lo mismo poner combustible y tener que hacer la tarea en los primeros días de poder mantener caminando nuestras comunicaciones. Nosotros pudimos delegar la parte de logística a otra empresa tercera que se encarga y dice, mira, yo me encargo de recuperar y de las telecomunicaciones. Esta otra empresa solamente se dedicaba a mantenerme eso prendido y que esos generadores sigan funcionando. Entonces pues pudimos delegar y no hacerlo todo, tuvimos que escoger en dónde nos íbamos a enfocar. Good job. Ok. Rapidito, empezando por ti, Félix, de nuevo. Rapidito, durante este proceso, ¿hubo camaradería entre las diferentes compañías de comunicaciones? Y la respuesta es rapidito, ¿ok? Particularmente, si hubo buena actitud e intención, y si la hubo, si entonces produjo o se convirtió en un red tape, una tramitología. No, definitivamente fue excelente. Creo que la comunicación y la colaboración fue buenísima entre todas las empresas. ¿Y no? Sí, yo opino igual. Hubo excelente colaboración. Hubo trabajos compartidos entre empresas, colaboración, en sitios donde hacía falta gasolina por una empresa nos prestábamos, generadores, conectate aquí, conectate acá. Eso que entiendo que sí, que la experiencia funcionó, fue excelente para solidificar la posición de las compañías locales. Enrique. Sí, total colaboración. Un ejemplo muy claro que ustedes lo saben fue que en la parte móvil se abrieron las redes, ¿verdad? Para que todos los clientes de todas las empresas pudieran tener acceso a lo que íbamos levantando. Se creó un NOC, un centro de operaciones de telecomunicaciones en el centro de convenciones, donde todos pusimos un representante y ahí íbamos concentrando lo que iba reparando cada quien y teníamos visibilidad diaria en todo momento, todos juntos. Entonces, sí hubo mucha colaboración. Great, se lo agradecemos mucho, by the way. Ok. Henry, voy a interrumpir un momento porque una pregunta de este mismo tema. Sí, y la pregunta es específicamente, ya que hubo colaboración en el pasado, si los planes se mantuvieron y continúan presentes para la nueva temporada de huracanes, en el que las compañías puedan continuar colaborando de ocurrir un evento similar. Sí, de nuestra parte, y de hecho este esfuerzo de unirnos fue también orquestado a través de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones,
quien fue que nos dio, fue una pieza instrumental en darnos la parte igualmente de la oficina, el CIO de Luis Jarocho. Fueron dos partes que nos pudieron mantener todos unidos en colaboración, al igual que la iniciativa individual de otras empresas y otros líderes dentro del grupo internamente. O sea que hay muchas lecciones aprendidas que las vamos a repetir siempre. Sí, de acuerdo, definitivo. Yo quiero añadir que esta colaboración yo creo que también funcionó porque existe una alianza de empresas que antes del huracán ya había comunicación entre todos nosotros, aunque somos competidores, esa competencia amistosa, así que eso entiendo que fue catapultó a que hubiera esa colaboración como hubo. Entiendo que el gobierno de Puerto Rico hace unas semanas declaró que las telecomunicaciones son esenciales y prioritarias. Yo no estoy seguro qué significa eso. Pues. ¿Qué significa eso y cómo eso puede ayudar en el futuro? Si quieres podemos empezar con Enrique. Okay. Sí, efectivamente un proyecto del senador Laureano, que es el que tiene la Comisión de Telecomunicaciones, donde un proyecto de ley para convertir las telecomunicaciones como servicio esencial y prioritario, porque aunque nos puede sorprender a todos, antes del huracán las telecomunicaciones no estaban consideradas ante el gobierno de Puerto Rico como un servicio esencial y prioritario. Aquí hablamos a muchas empresas hace un momento de seguros y otros giros, supermercados y banca y hospitales, donde el gobierno sí designó una prioridad, ¿verdad? Y lo entendemos, la salud, por supuesto, la banca, los supermercados, pero las telecomunicaciones no estaban como un servicio prioritario y cualquiera de esos tres segmentos que se pretendía levantar primero que otros necesitan telecomunicaciones. Un banco para poder despachar dinero en sus ATMs, si no tiene telecomunicaciones, no lo puede hacer. El hospital también, para procesar toda la parte de los pacientes. Los supermercados tampoco, si no tienen telecomunicaciones no pueden despachar alimentos y cobrar. Entonces, sí, esa ley se firmó y se declaró prioritaria y esenciales, pero no dice mucho más en este momento, no profundiza, no dice qué significa ser prioritario. Entonces, estamos hablando con el gobierno para que detallen y enmienden los reglamentos de las agencias gubernamentales, porque si no, pues todos nosotros vamos a tener aquí una plaquita muy bonita que va a decir soy prioritario y soy esencial, pero nadie me va a dar un servicio antes que a otro sector, siendo yo el esencial. Entonces falta que se detalle eso más, que se profundice, que se especifique qué significa para poderla hacer una realidad y levantar todo más rápido. ¿Algún comentario, Gino? ¿Algún comentario adicional? Hago hincapié en lo que dice en Enrique. Sí, básicamente no queremos un badge. Lo que necesitamos es de que se ejecute lo que diga el plan, sea cual sea el plan. Que si queremos considerar que las telecomunicaciones sean prioritarias, ¿qué significa eso y cómo se va a lograr? Yo creo que eso es lo más importante. Félix. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El que sea un servicio esencial requiere un plan más profundo, una definición, ¿verdad? Y como todo lo que es risk management, pues tenemos que identificar qué realmente es. No podemos permitir que tampoco el gobierno nos obligue a crear unos códigos nuevos de construcción, unos códigos diferentes para cosas que no requieren eso, sino que es primordial, que es crítico para que el sistema funcione de acuerdo a los objetivos que el país quiere y poder atender a los consumidores. Gracias, estoy de acuerdo que debemos exigirle al gobierno que defina eso, porque no sirve de nada el batch. Lo que sirve es las acciones que vamos a tomar después cuando we pull the trigger. ¿Cómo le impacta? Manteniéndonos en ese tema de gobierno, otra pregunta que surge: el gobernador dijo ayer que Puerto Rico está preparado para la temporada de huracanes. ¿Están las telecomunicaciones preparadas y qué opinan del mensaje del gobernador? Enrique, ¿tú quieres empezar con esta? Primero, no somos parte del gobierno, somos sector privado, estamos preparados y estamos mejor preparados que el año anterior. Pero hace falta una coordinación de verdad, no solo es que esté cada quien preparado en lo individual y separados. Si estamos preparados y de nuevo el gobierno toma el combustible y no nos da, pues ya no estamos preparados, ¿verdad? Estamos preparados en la medida que haya esa coordinación y que todas las cosas funcionen. Entonces, el gobierno está hablando por él mismo, yo por las telecomunicaciones o por Claro te puedo decir que estamos mucho mejor preparados que el año pasado. ¿Qué hemos hecho este año? Bueno,
soterrar más cables, acercándonos cada vez a tener todo soterrado, ¿verdad? Trajimos más generadores, trajimos más material, está la gente preparada, aprendimos mucho, yo creo que estamos mucho mejor preparados. Sí, definitivo. No anotar cárcel. Yo personalmente le comentaba a mi esposa siempre, yo llevo 17 años con la empresa, y yo decía, la empresa la tenemos que vender antes que venga un huracán. Eso ya pasó, ya pasamos la prueba de fuego, así que ahora sí estamos más listos. Nuestra empresa, después del huracán, está más sólida, aprendimos muchas lecciones que fueron implementadas, obviamente muchos detalles técnicos que si los digo aquí los voy a aburrir a todos. Pero lo importante es que si nosotros como empresa pequeña, privada, estamos listos para el próximo huracán, ya pasamos lo peor, aprendimos muchas lecciones y estamos listos para el próximo. Que venga. Sí. Lo más importante, no Se va a venir, estamos listos, pero no lo queremos probar todavía. Un poquito de broma porque está todo el mundo serio. si va a venir no le tenemos miedo, ¿eh, Gino? Sí, la realidad es que de fallar o caerse, lo mejor es levantarse. Y tenemos mucho que aprendimos, nos hizo más fuertes y seguimos de pie y más fuertes que antes. Aplauso, aplauso. Otra pregunta, cambiando un poco de tema, ¿qué planes tienen a futuro para contar con energías renovables como fuente alterna de electricidad o combustible para sus empresas, dado el tema de falla de electricidad en Puerto Rico? Bueno, mira, la energía renovable definitivamente son opciones, pero hablando de la parte móvil o de lo que es más visible, ¿verdad? La parte móvil y las torres en la parte de la montaña hay espacio porque están en una montaña y ahí tienes espacio para poner paneles solares, pero saliendo de aquí, de esta convención, ustedes fíjense todas las torres que ven todo el tiempo, no hay espacio para poner una granja de paneles solares. No es cuestión de voluntad o si funciona la energía renovable o no, sino que hay que ver técnicamente espacios reducidos para buscar soluciones que funcionen. Culebra, Vieques y Antenas en la Montaña definitivamente se les puede poner, y algunos ya tienen sistemas híbridos actualmente, que es con combustible y con parte solar, pero hay el espacio. Pero las antenas están a 1 milla cada una de otras, arriba de este edificio, aquí al lado de la carretera. No hay el suficiente espacio. Se han explorado algunas alternativas, pero sobre todo el espacio ha sido complicado para poderle poner a todas eso. No sé si los compañeros han probado. En el caso de nosotros, y qué bueno que menciona Vicky Culebra, la red de nosotros hemos implantado sobre 30 sitios con placas solar que corren completamente independientes, sin necesidad de energía eléctrica, por más de 7-8 días pueden correr, indefinido. Muchos de ellos están en Vieques y Culebra, que la tecnología funciona. En el caso de nosotros, nuestros equipos quizás no son tan grandes o requieren tanta electricidad como los de los compañeros, pero sí, hemos implementado la tecnología solar, estamos explorando tecnología de baterías alternas a las tradicionales, como el lithium polymer y todo esto, para obviamente expandir los run times o los largos de vida de nuestros sitios y no depender para nada de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esa es la clave. Igualmente la tecnología, en la medida que podamos seguir llevando más fibra óptica, que son tecnologías menos dependientes de la electricidad que se utilizan, y podamos extender más cerca al hogar, a la casa o al punto más cercano, la fibra óptica va a permitir disminuir la dependencia, dado que la electricidad sale de sitios centralizados que son más robustos en lugar de tomar la electricidad de sitios públicos. Próxima pregunta. El soterramiento de líneas aparenta ser una posible solución al tema de comunicaciones. ¿Qué opinan al respecto y cómo atenderíamos el tema de terremotos de ocurrir uno en Puerto Rico? Sí, soterrar, yo creo que no podemos cuestionar de que sí es una mejor. Para este evento, volvemos, el plan de continuidad. Para cada vulnerabilidad hay una defensa. Para la defensa del huracán, soterrado es mejor, no para excavación, no para otros problemas como un terremoto, también representa una amenaza. Nuestros planes deben incluir todas las anteriores, donde cada uno de los clientes, igualmente nuestras empresas, buscamos cómo protegernos, cómo ser diversificados para poder protegernos de diferentes cosas. Pero sí, soterrado sí lo es, ciertamente es costoso. Puerto Rico es uno de los países más costosos en toda la región de Latinoamérica para poder extender fibra óptica. Eso estamos trabajando y hay que seguir trabajando para ver cómo podemos mejorar eso, para poder seguir expandiendo.
El caso de nuestra empresa, al ser una empresa de tecnología híbrida, fibra y microondas, yo creo que voy quizás un poco a desalinearme del tema del soterrado. Yo creo que el huracán nos sirvió de experiencia para romper ese enamoramiento o enchulamiento que todos tenemos con la fibra óptica, ya que nos dimos cuenta de que en un evento como el huracán, la gran mayoría de la fibra óptica recorre por postes y estos postes se fueron al piso. El restablecimiento de esa fibra óptica puede tomar meses, así que playing devil's advocate, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes que están aquí deben considerar una conexión alternativa a las facilidades de fibra óptica. La fibra óptica tiene sus ventajas, pero como todos vimos, tiene sus desventajas también. La tecnología inalámbrica o de microondas tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Hay espacio para ambas. Yo les exhorto a todos ustedes que en sus planes de contingencia o de recobro de desastre o disaster recovery incluyan conectividad alterna. Puede ser inalámbrica, wireless, microondas, satélite, de cualquier empresa. No quiero endosar a nadie aquí, pero es sumamente importante que lo consideren, porque al final del día, luego del huracán, quien salvó el día fue la tecnología inalámbrica. Muchos compañeros de empresas que quizás están aquí o no están aquí, fuimos los que inclusive le prohibimos conectividad a las torres de comunicación para que las personas pudieran hacer llamadas, subcontratados obviamente por empresas más grandes, y quizás tras bastidores, ustedes no se dan cuenta, pero eso sucedió a gran escala aquí en Puerto Rico. So que les exhorto, yo creo que ese, para mí, el mayor valor que yo le puedo proveer a ustedes es de que evalúen sus planes de contingencia, sus planes de conectividad y incluyan una conexión alternativa para estos casos de desastre. Mira, para huracanes sí, definitivamente el soterrado funciona, y yo creo que para terremotos también, porque normalmente el terremoto lo que hace es destruir edificios, a menos que se abrieran unas grietas importantes, que normal no es común. Yo creo que la fibra también estaría resguardada. Las torres, el código de construcción de las torres soporta vientos, pero también soporta movimientos telúricos de cierto grado. Entonces yo creo que definitivo tenemos que avanzar lo más posible a los soterrados. Claro, este huracán tuvo eventos particulares en la montaña donde había cables soterrados, pero la carretera se deslavó completa, entonces pues se llevó también el soterrado. O puentes que comunicaban algunos pueblos y la fibra iba soterrada dentro del pueblo, dentro del concreto del puente, y el puente se fue. Entonces hay sus zonas, ¿no? Pero yo creo que definitivamente tenemos que seguir avanzando en poner bajo la tierra la mayor parte posible de los cables. Otra pregunta, ¿cómo sus organizaciones podrían educar al pueblo de Puerto Rico para que los apoyen en el restablecimiento más rápido de las telecomunicaciones de ocurrir otro evento similar? Sí, vuelvo otra vez con los planes de continuidad. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas para poder fortalecer y ser más resilientes, y todas las lecciones aprendidas que vimos durante la tormenta. Sin embargo, está de cada uno de ustedes poder analizar e identificar cuáles son los sistemas que para su negocio son importantes y críticos mantener. Vemos constantemente clientes que no han protegido adecuadamente sus sistemas, no solamente conectividad, sino disaster recovery, a nivel de sistemas, de procesos, de personas, de todo. O sea que no solamente en cuanto a comunicaciones, como dijo Gino, busquen diversidad, identifiquen qué sistema ustedes tienen que mantener y hagan la prueba del ácido, verifiquen qué amenazas y cuál sería el impacto, y van a poder determinar cómo mejor hacer una arquitectura y una ingeniería mejor. Sí, dando seguimiento al mensaje anterior y a las palabras de Félix, igual, muchas empresas tienen generador, muchas empresas tienen cisterna o tanque de agua, tienen alternativas para varias necesidades, pero muchas de ellas no cuentan con alternativas de comunicación. Siempre es una pregunta que me hago, no sé por qué no se considera. El dinero que muchas de ellas pierden al perder conectividad al internet, más hoy en día que todo corre en la nube, todo el mundo está corriendo aplicativos. 1 hora, 2 horas, 4 horas, un día que usted esté sin servicio de conectividad significa miles de dólares. So que les exhorto a que evalúen sus planes, como dije ahorita, y implementen un plan de conectividad alterna al que poseen. Bueno, yo creo que un buen consejo, que nosotros lo vimos, es tener redundancia, pero hay que hablar de redundancia de todo.
Pensamos muchas veces que la redundancia solamente tenía que ser de la parte de telecomunicaciones, pero aprendimos que no, tienes que tener redundancia de telecomunicaciones, pero también de power. Un generador ya no es suficiente. Tienes que tener redundancia de power, redundancia de telecomunicaciones, ¿verdad? Agua y puntos alternos para poder tener a tus empleados. Entonces yo creo que la redundancia es un consejo muy importante. No solo a un componente de lo que necesitas para correr tu negocio, sino a cada uno de los componentes que tengas redundancia para poder levantar más rápido tu operación. Abundando a lo de Enrique, y no solamente la conectividad, sino lo mencionaron en el panel anterior, personas que han subido a la nube sus recursos, eso le da una flexibilidad para poder tener conexión de diferentes sitios. Todavía escucho empresas que quieren un centro para mover sus empleados que esté habilitado para cuando haya un desastre. Eso pasaba en las tecnologías de antes, en las tecnologías de ahora no importa dónde están sus empleados, siempre y cuando tengan un punto de conectividad y sus aplicativos y sus soluciones de sistema sean pues web-based o que tengan acceso para ese tipo de tecnología. Última pregunta. Por favor, 30 segundos cada uno. Una cosa que no hayan hecho, pero que quieren hacer, que van a hacer, que tienen que hacer para mejorar de las lecciones aprendidas. Una cosa que no han hecho, pero que quieren hacer. De nuestro lado, un proyecto muy importante y es para Puerto Rico, no solamente comercial, y es poder tener una diversidad de cable submarino para Puerto Rico. Buscamos hacer un proyecto para poder diversificar a través del sur a Puerto Rico. Estamos buscando los fondos para poder hacer posible eso. Cuando después de la tormenta tuvimos que correr a poder construir todos hacia San Juan. Eso va a eliminar y va a dividir el riesgo. Yo creo que ese proyecto es muy importante. Puerto Rico está conectado al internet solamente por el norte, específicamente por San Juan. Si algo pasa en el norte nos quedamos completamente desconectados. Así que apoyo esa iniciativa, Félix. De parte de nuestra empresa, nosotros obviamente nos dimos cuenta de la fragilidad de la red de fibra óptica, aunque contamos con una red híbrida, pero comenzamos ya hace un tiempo la implementación de una red de microondas de alta capacidad de múltiples gigas a través de todo Puerto Rico, que le va a dar la vuelta a Puerto Rico y va a cruzar por el centro también, eso que nos va a permitir flexibilidad en conectividad para toda la isla de Puerto Rico. Así que eso es uno de los tantos proyectos que tenemos, pero creo que es el más importante. Una cosa que vamos a hacer nosotros, Henry, y ya empezamos, es ensayar mucho, ¿no? Aquí se comentó, todos tenemos planes de contingencia, sabemos dónde está guardado, lo sacamos el año pasado, pero yo digo que hay que ensayar mucho. En México se usa mucho para los terremotos los desalojos constantes, ensayar el desalojar un edificio cuando hay un terremoto, ¿verdad? Para prepararte a desalojar cada vez más. Entonces, tenemos que aprender a vivir con las circunstancias del lugar donde vivimos. En Puerto Rico son los temporales, es el clima. Entonces tenemos que ensayar más, de verdad, y meternos esa cultura, no solo en los trabajos, sino también en las casas, preparar a nuestros hijos, a las familias, a prepararnos, pero realmente estar ensayando constantemente y nos vamos a hacer expertos en esto, aunque no vuelva a venir otro. Muy bien, les queremos dar las gracias y no me voy sin antes pedirles, yo creo que de todo el mundo, por favor, hagan lo que tengan que hacer para que la próxima vez esa comunicación esté más disponible más rápido. Como yo le digo a mis clientes, a mis empleados y a todo el mundo, si se me va la luz, si se me va la red, si tengo que reschedule un trabajo, necesito un teléfono para llamar a alguien. Sin teléfono no pasa nada. La electricidad es importante, pero sin teléfono no se puede hacer ni siquiera nada con la electricidad. Así que, de parte de todos nosotros, necesitamos y dependemos que ustedes sean más resilientes la próxima vez. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y buen provecho a todos. Muchas gracias a los panelistas y a Henry. Creo que esto fue un excelente.